radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Radiotv.mx presenta ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Desde Centro Urbano. Y bueno, seguimos en medio de todo esto que nos está pasando en nuestra Ciudad de México, en nuestro país, con varias regiones colapsadas entre las tormentas, los temblores. Vaya, estamos en una situación saliendo de la emergencia, pasando a las siguientes etapas que tienen que ver con empezar a ponernos de acuerdo para plantear la reconstrucción. Y para hablar de ese tema, para acabar de entender el diagnóstico, pues invitamos a los amigos que se hacen. Entonces, en estos casos uno siempre recurre a los que saben y más si son amigos. Alfonso Penela, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Horacio, a la orden. Buenas tardes. Y pues bueno, estábamos platicando antes de entrar al aire que el tema del temblor pues tiene muchísimas lecturas, pero una, desde la óptica de los especialistas, ¿cuál sería tu diagnóstico? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el nivel de daño y por qué se dio el nivel de daño en la Ciudad de México? Yo creo que cuantitativamente, por número de edificios y familias afectadas, el principal causante de la tragedia, del problema en el que estamos metidos, es la autoconstrucción. Seguida por los edificios ya viejos que se construyeron con normas de cálculo previas al sismo del 85, previas al reglamento del 87, y que no resistieron. El temblor fue terriblemente fuerte y hubo edificios que aguantaron el 85 y sin embargo ya no lo aguantaron por la fuerza y la velocidad con la que se desarrolló este sismo. Y quizá una parte muy pequeñita, muy pequeñita en mi experiencia, recorrí casi todos los edificios colapsados de la ciudad, si no es que todos, fue sí la corrupción y sí la codicia. Sí había edificios donde se ahorraron dinero en el acero, se ahorraron dinero en los estribos, no se hizo el cálculo como debía de ser. Pero principalmente creo que el gran culpable es la autoconstrucción. Que en la autoconstrucción nos estamos refiriendo a gente que sobre un inmueble existente le echaba a andar otro pisito, le echaba a andar un agregado o hacía su propia construcción sin recurrir a un especialista. Sí, me tocó recorrer zonas altas de Magdalena Contreras, por ejemplo, donde cada familia se construye su casa. El mexicano tendemos a ahorrar en tabiques y en bultos de cemento, ir construyendo la casa por estratos. Empiezan los abuelos, después van los hijos, después van los nietos, y esto casi siempre funciona, pero hay momentos en que la naturaleza nos pone a prueba y ese sistema de ahorro y ese sistema de hacerse de la vivienda social tiene un precio muy alto, muy alto. Y es pues, familias desgraciadamente ya incompletas o que se quedaron sin techo donde vivir en estos días. En la Condesa, en la Roma, donde estamos ahora, creo que el principal daño tiene que ver con afectación a edificios ya existentes. Le echaron un pisito más, le metieron mano en alguna modificación que pues era fácil, total, quítale este muro y pásamelo para acá, qué tan difícil puede ser. Tiene mucho que ver con algunas faltas de mantenimiento, sí, desde luego. La humedad es muy complicada, se mete en todos lados y a veces la falta de mantenimiento, la falta de recursos para darle mantenimiento a las azoteas genera problemas graves, problemas que repercuten en oxidación de los aceros, en desquebrajamiento del concreto que después colapsa, por supuesto. Sí, porque hoy estamos viviendo un problema que sin embargo, si lo dimensionamos, no se puede comparar la pena de las gentes porque hay gente que le está pasando muy mal. Sin embargo, pareciera que el daño en términos de edificios afectados y todo esto es menor al del 85. Sí, desde luego. Creo que algo aprendimos y lo aprendimos bien. El sismo del día 7 creo que nos advirtió de esa lección aprendida. Fue un sismo muy fuerte, 8 y pico, 8.1 si no me equivoco, que prácticamente no causó ningún daño en la Ciudad de México. Causó daños en Oaxaca, causó en Chiapas, pero no en la Ciudad de México. Y nos confiamos, ya, la hicimos. Y después vino mucho más rápido, de menos grados Richter, pero con una aceleración brutal, que nos dijo, no, a ver, no se confíen. Sí avanzamos,
Sí está mejor construida la ciudad, desde luego. Sí estamos mejor preparados todos los ciudadanos para organizarnos, salir y resguardarnos, pero nos falta muchísimo que hacer, muchísimo por hacer. En materia de protección civil, en prevención y en la reacción después del sismo, nos faltan años de aprendizaje. Estamos mal, estamos lentos. Pero estamos infinitamente mejor que en el 85, desde luego. Sí, yo creo que también hay un tema evidente que no es lo mismo estar ensayando, que bueno, ya cuando sales a escena, cuando sales, vaya, no es lo mismo entrenar con los amigos en el entrenamiento que llegar al campo de juego contra el rival. Sí, Ya claro. llegado a enfrentarte al monstruo, pues, sí, tiene su encanto, ¿no? Lo vimos, y ya después, todas las gentes, los simulacros, no es lo mismo hacerlo con toda la calma. Acabamos de pasar un simulacro un par de horas antes y lo hicimos perfecto. De como hecho, yo llegué a mi soldaditos. oficina furioso porque vi los videos del simulacro de todos mis colaboradores y salieron con toda la flojera del mundo. Ching, yo ya estaba trabajando y ahora para afuera. Y cuando salieron a la hora del sismo que estaba yo ahí, Gritaron, no empujaron. salimos, volamos, Claro. no, bastante en orden. Sí se había aprendido el proceso, pero sí, evidentemente la adrenalina es otra cuando es simulacro que cuando es de veras, ¿no? Ahora, hay miles de daños, de edificios dañados, sin embargo, a pesar de que el daño fue menor, hay miles de edificios dañados, la gente está preocupada reportando, incluso a nosotros nos ha tocado convivir en el Colegio de Arquitectos que está dando cara con la atención a los reportes, y la gente tiene la duda, ¿cuál es la diferencia de hacer un reporte? ¿Cuál es el papel? Ahora han sonado mucho en los medios los directores responsables de obra. ¿Cuál es el escalafón, digamos, en las áreas especializadas en la construcción, arquitectos, ingenieros, estructuristas, DROs? ¿Cómo juegan eso para que la gente sepa cuál es la necesidad del reporte que tienen que hacer en función del daño, entendiendo lo que ha dicho el jefe de gobierno Mancera, de que estamos en un nivel de semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo con el nivel de Sí. daños? ¿Cómo está ahí el papel de los especialistas? A ver, yo creo que ya pasamos una primera etapa en la que se hizo una revisión y diagnóstico de los edificios para poder calificar si el daño era leve. Creo que en la mayoría de los casos fue leve, con rotura de muros divisorios, y esto cualquier arquitecto, cualquier ingeniero con un mínimo de preparación media carrera podía diagnosticarlo sin mayor problema. Es muy evidente identificar los riesgos estructurales de los riesgos únicamente cosméticos. Ahorita se puso de moda el término de director responsable de obra y ahora tenemos que hacer todo. Un director responsable de obra no es más que un ingeniero civil o un arquitecto que hizo un examen y un trámite para hacer eso, un director de obra. Estamos capacitados para construir de la manera óptima, para supervisar la construcción. Al estar capacitados para supervisar la construcción y construir, también entendemos cómo se mueve un edificio y qué le puede pasar, cuáles son las consecuencias. Por eso es que nos faculta la ley para poder emitir cierto tipo de dictámenes. Un dictamen de seguridad estructural, simplemente diciendo, pues aparentemente aquí no hay ningún daño, no se ven roturas, no se ven desplomes, no se ven desniveles, el edificio puede ser ocupado. Creo que ese es el que más genéricamente se va a necesitar. El reglamento de construcciones contempla dos tipos de edificios, A y B. Los edificios B son los que vivimos todos. Son edificios donde se concentra un relativo bajo número de personas. El edificio A, y especialmente A1, son las escuelas donde van nuestros hijos, son los hospitales, son los centros de salud, que además de tener la obligación de resistir el sismo, por lo que implica la cantidad de gente que hay ahí, centros de espectáculos, también deben constituirse en refugios naturales en caso de necesidad. Y estos responden a criterios de diseño de estructuras mucho más rígidos que un edificio B, que un edificio común y corriente. Este tipo de edificios tienen que conseguir una constancia de seguridad estructural cada 5 años, tiene una vigencia de 5 años, o cada vez que suceda un sismo superior a 7 grados, como es el caso de los dos que tuvimos en el mes de septiembre. Eso solo lo puede suscribir un corresponsable en seguridad estructural. Y ahora, lo que me decías, ¿cómo están las jerarquías? Debemos pensar que el director responsable de obra es la máxima autoridad en una obra y para emitir este tipo de dictámenes, y se auxilia
de 4 corresponsables. El corresponsable en diseño urbano y arquitectónico, que es un arquitecto típicamente que va a vigilar espacios de ventilación, de iluminación, de accesibilidad, etcétera. Un corresponsable en instalaciones que se va a responsabilizar de que el agua entre, salga, que el aire acondicionado funcione, que la electricidad funcione. Un corresponsable en seguridad estructural, que es el que se vuelve importante ahorita, que es el especialista en el cálculo estructural. O sea, en la carrera vemos un poquito de todo y un detalle de casi nada. Habemos algunos que nos vamos especializando en ciertas áreas. Un corresponsable en seguridad estructural es un calculista, básicamente. Es el responsable de decir de qué tamaño y cuánto acero lleva una trave, etcétera. Y son los que están facultados para firmar estas constancias de seguridad estructural de los edificios tipo A1 y tipo A en general. Pero jerárquicamente, de alguna manera, estaba debajo de un director responsable de obra. Comentaba ayer con algunos amigos de Sedubi que a lo mejor va a hacer falta que se habilite a los directores responsables de obra para firmar este tipo de constancias de seguridad estructural por un plazo quizá transitorio, menor a los 5 años, porque los niños urge que vayan a la escuela. Claro, sí, claro. Los niños no están yendo a la escuela porque hay alrededor de 100 corresponsables en seguridad estructural para firmar 3,000 y pico escuelas. No hay se 100 van corresponsables. 100 o un poquito menos. Pero son muy poquitos. Son muy poquitos y son de edad madura. No son millennials. No son millennials, desde luego. Y tampoco de ROs tampoco hay tantos. Y de REO somos alrededor de 1,200, pero no todos estamos en servicio. Yo creo que la mitad estaremos en funciones. O sea que ese alto mando jerárquico de los especialistas de la construcción que tienen que avalar la seguridad de los edificios son pocos. Somos pocos y yo creo que somos los suficientes en el ritmo diario de la sin la emergencia, ciudad. sin emergencia. Claro, en una emergencia en la que se te colapsan miles de edificios, nunca va a alcanzar. No, y que al mismo tiempo de los edificios colapsados tenemos la urgencia de echar a andar las 8,000 escuelas. Y de verificar las escuelas. Claro. Entonces, eso es donde no nos estamos dando abasto. Habrá que pensar qué se hace ahí. Parece que ya Sedubi, que es la autoridad desde el lado de los servidores públicos que está trabajando en el tema, ya lo está tomando muy en serio para que puedan regresar nuestros niños a las escuelas. Sí, claro, eso es fundamental, porque aquí yo creo que parte del tema de todos los que estamos atendiendo esta emergencia es recuperar cuanto antes la normalidad. Y si se dice que hay un número importante de edificios reportados, de los cuales la gran mayoría no deben tener problema, pues yo creo que la importancia ahorita trascendental es a todos los que no tienen problema, ya volverlos a la calma de que se ocupen y que vuelvan a la vida. Platicaba con algún especialista en protección civil, funcionario público de la Secretaría, le decía, ¿por qué están desalojando edificios que solo tienen daños en muros de relleno, que evidentemente no tienen problemas estructurales serios, donde la gente podría estar viviendo? Y dice, mira, nosotros somos expertos en protección civil, claro, no somos calculistas, no somos expertos en construcción. Prefiero que la gente esté en la banqueta viva, sí, a que me equivoque yo y me los vayan a aplastar dentro del edificio. Tienen razón, pero creo que ya es el momento de regresar esas familias a sus casas. Sí, lo importante es ahora lograr los vínculos para que la gente, que es parte del tema de que tu presencia nos es muy útil para que la gente sepa, a ver, se reportó, y ahorita seguramente nos van a mandar a corte, pero regresando para ver, ok, se reportó un inmueble, fue un grupo de arquitectos. En caso de que hubiera habido un daño mayor, pidieron que fuera una segunda visita de uno más especializado, que puede ser un estructurista. O un director responsable de obra. O un director responsable de obra, a lo o mejor. Un arquitecto con muchos años de experiencia. Claro, también se puede. O sea, Sí, en esta emergencia se podía y es lo que pasó. Ahora, se generó un reporte. De ese reporte, ¿qué se desprende? ¿Qué tiene que pasar para que en el caso de que el dictamen diga que el edificio no tiene nada, pueda volver a ser ocupado normalmente? Yo creo que notificar a los propietarios o a los usuarios de cuál es el daño, quizá generar manuales, quizá habrá que generar un manualito de, mira, si tus muros están estrellados en X, dile al maestro Juan que haga esto, que los quite, que lo vuelva a hacer y que le meta una junta de Celotex. Muy bien, si te parece nos vamos a un corte y ahorita regresamos y seguimos con esto porque es la duda de la gente. Yo creo que después pasada la emergencia, ahora mucha gente lo que quiere es recuperar la tranquilidad, claro, recuperar la calma. Hay casos donde la gente sigue viviendo en la calle y las escuelas ya volvieron, entonces ya tenemos esa urgencia por recuperar el paso que nos quitó este bendito temblor del 19 de septiembre. Vámonos a un corte y regresamos en un momentito.
La ayuda de especialistas es muy importante. Si eres ingeniero, arquitecto, estructurista o DRO, acude cuanto antes a la Casa del Arquitecto, ubicada en Avenida Veracruz número 24 en la colonia Roma Norte, para visitar edificios afectados y generar dictámenes preliminares. Y bueno, estamos de vuelta. Elvira, ¿qué tal? Elvira Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de platicar contigo, sobre todo porque pues tú con toda la experiencia que tuviste como parte del grupo que hizo la Constitución que ahora va a regir en la Ciudad de México, pues me imagino que mucho tendrás que decir con respecto a lo que tendrá que hacerse en términos regulatorios en la ciudad para poder no solo salir de la crisis que nos tiene el temblor, sino lograr que esto nos permita construir un mejor futuro, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu visión? Pues mira, yo creo que lo que sucedió casualmente 19 de septiembre de nueva cuenta fue un movimiento que no solamente simbra las estructuras de los edificios de esta ciudad, sino que simbra toda la regulación sobre vivienda que ya de por sí tenía problemas antes del 19 de septiembre de este año. Yo creo que a partir de este sismo tenemos que actuar en etapas, ¿no? O sea, hay una etapa que inició el propio 19, cuando la sociedad civil de nueva cuenta, 32 años después, se vuelca a la calle y trata de salvar las más vidas posibles en un escenario trágico, como el que conocimos, y que es una etapa a la que yo le llamaría de crisis, que todavía hoy no termina, porque seguimos teniendo escombros. Obviamente pues se dice que todos los cuerpos ya fueron rescatados, seguimos teniendo escombros y seguimos teniendo a muchos habitantes de la ciudad con edificios que no saben si están dañados, que no saben qué tanto están dañados. Yo te diría que esa es la etapa de crisis. Posterior a la etapa de crisis, y creo que esa es una etapa que debe también ya estar iniciando, y sería una etapa que digamos que va de la mano con la crisis, van a suceder al mismo tiempo. Te diría que estamos en una etapa de diagnóstico, ¿no? Tenemos que conocer cuántos edificios fueron los que se cayeron, cuáles edificios se cayeron porque estaban mal construidos, porque sin duda fueron edificios que se cayeron, algunos de ellos que estaban mal construidos, cuáles edificios se cayeron porque no cumplían con la regulación, pero porque no tenían que haber cumplido. Y déjame te explico a qué me refiero. Había edificios, una gran parte de estos 39 o 38 inmuebles que dice que se derrumbaron, en donde hubo costos de vidas, que eran antes del 85. Entonces, pues obviamente no cumplían con los reglamentos de construcción que fueron
creo que modificados de forma muy oportuna y buena, porque tuvimos una tragedia igual de importante, con pérdida de vidas, y cada vida es una vida y una es mucho, pero una tragedia menor que la de hace 32 años. Entonces hubo un reglamento que se aplicó, pero el tema es que no se aplicó en aquellos edificios anteriores al 85. Y si hacemos un análisis veremos que los que no se cayeron porque estaban mal construidos después del 85, sí se cayeron porque fueron previos al 85 y que no fueron adaptados a la nueva regulación. Y esto es de una tercera etapa de la que te voy a hablar ahora. Entonces tenemos la etapa de crisis, la etapa de diagnóstico que habla de qué se cayó y por qué se cayó, y la parte humana del diagnóstico, que creo que es la más importante y la más urgente, que es la etapa del censo. ¿Cuántas personas se quedaron sin vivienda porque se derrumbó? ¿Cuántas personas se quedaron sin vivienda porque se dañó? ¿Qué viviendas tienen que demolerse? Porque sabes que en 85 hubieron viviendas que ni siquiera se demolieron y gente que regresó a vivir y que ahora se cayeron, ¿no? ¿Y quiénes? ¿Qué viviendas se tienen que arreglar? Este famoso semáforo verde, amarillo y rojo, que seguramente ya conoces, si quieres hablamos de él. ¿Y cómo levantamos este censo? Porque creo que el censo no se está levantando correctamente. El censo de los damnificados, porque son damnificados nuevamente, se tiene que levantar en el sitio. Porque si se van a poner a hacer colas, pues se van a formar otros que no son damnificados, y además vamos a afectar más a quienes ya tienen una afectación. Claro. ¿Qué documentos se requieren para acreditar la calidad de damnificado? Estamos diciendo que gran parte de la vivienda era de clase media. En tratándose de gentes de clase media, todas estas personas tienen instrumentos para acreditar que eran o arrendatarios o propietarios de los inmuebles que o ya se demolieron o deben demolerse, pero que son personas que están afectadas. Y hay un gran porcentaje de damnificados, de personas que han sufrido un daño, que están en estos edificios del semáforo amarillo, que no pueden habitar sus casas y que requieren de un apoyo. Y son damnificados de otro nivel, pero también damnificados, ¿no? Entonces te diría que tenemos esta gran etapa que para mí es la más importante, que es la etapa de diagnóstico. Una etapa de crisis en donde la prioridad era una y era salvar vidas. Ahorita es la etapa para mí más importante, porque a partir de esta etapa que se haga bien hecha, vamos a poder caminar a un camino certero, vamos a poder caminar a una regulación adecuada, vamos a poder caminar a ayudar con alguna forma, con los paliativos que el Estado tiene que dar, ¿sí? Para estas apoyos para renta, por ejemplo, ¿no? Que están planteando, o apoyos para reconstrucción. ¿A quién le das qué? ¿Qué le toca al arrendatario? ¿Qué le toca al propietario? Los dos son igual de afectados, en diferente medida, pero los dos están siendo afectados. No igual, diferente, pero los dos son afectados. Condolencias importantes para todos. Esta etapa de diagnóstico, la pregunta es ¿quién la está haciendo? ¿Cómo le está haciendo? Porque a partir de esto viene la etapa más importante y que va a tener un corto plazo, un mediano plazo y un largo plazo, que es la implementación. Y ahí sí hablamos de regulación, Horacio. Pues sí, sin duda. Tiene que haber un marco regulatorio que permita que esto se conduzca con un objetivo definido, ¿no? Y sin miras partidistas. O sea, no, porque ya sería mezquino, y lo he visto, sería mezquino que ahora, con una intención de partido o de grupo, quieran beneficiar o afectar a alguna delegación, a algún instituto político, algún grupo político. Sería mezquino, honestamente lo sería. Aquí las afectadas son 6 delegaciones, no es una delegación, son 6 delegaciones que corren en una franja. Y en esa cantidad y calidad que cada una fue afectada, debe ser en esa misma cantidad y calidad cada una auxiliada para sus habitantes. Entonces, te diría que esta nueva etapa implica, uno, pues cuáles son los apoyos ya en su implementación que se le tiene que dar a cada quien, y creo que el apoyo de renta temporal es bueno, pero que tiene que tener eso, temporalidad, porque si no, va a ser el 2020 y vamos a estar dando un apoyo de rentas, y eso no beneficia a nadie, ¿no? En tratándose de reconstrucción, tenemos que decir quién y qué va a reconstruir,
¿sí? Ahí el ADI está teniendo un papel activo y importante. Y en tratándose de creo que hay esta planeación, esta nueva planeación, este diagnóstico y la implementación de la planeación también tiene dos momentos. Uno es la reconstrucción y otro, para mí el más importante, la reconfiguración de esta ciudad. Ya antes del 19 de septiembre teníamos un problema grave de vivienda, teníamos una vivienda con un sobrecosto, la verdad es que muy exagerado, muy inflado, y teníamos un enorme déficit de vivienda. Hoy eso se ha multiplicado. Creo que yo siempre he pensado que las crisis nos traen oportunidades. Nos vemos otra vez frente a una crisis que no pudimos resolver en 85, pero creo que hoy es momento de reconfigurar esta ciudad. Y nos están poniendo una situación en la mesa para hacerlo. No hubiéramos querido pensar en reconfigurar la ciudad en estas condiciones, pero sin embargo estamos obligados. ¿Qué vamos a hacer en materia de vivienda? ¿Cómo vamos a garantizar lo mínimo que el Estado debe garantizar, que es un techo para quien habita en una ciudad? Sobre todo creo que es muy importante, Daniela, soy Alfonso Penela, arquitecto. Hola. Lo que estás diciendo es importantísimo. La Ciudad de México tiene el 60 o 65% de la vivienda donde habitan hoy sus habitantes ya construida. En total estado de indefensión jurídica, porque fueron terrenos invadidos, porque fueron grupos sociales que se usaron para conseguir sus votos, y donde hay una cantidad importantísima de damnificados. Ahí hay que ir a hacer la ciudad. La Condesa ya está hecha, no necesita gran cosa. Hay que subirse a las lomas de Magdalena Contreras, a las lomas de Santa Fe, a ver cómo reconfiguramos nuestra ciudad desde donde ya está hecha la vivienda social. Lo que hay que darle es certeza jurídica a esa gente. Y creo que es muy importante algo que mencionaste. Los censos están hechos, los equipos de trabajo del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Arquitectura, son bases de datos súper extensas, que hay que ver ahora cómo y a quién se le entregan para que se haga el correcto uso de ellas y no en vísperas de elecciones, como estamos, se apunten grupos sociales o partidos o funcionarios a querer sacar un partido que no debe ser de esa información. Es muy importante un beneficio, claro, vigilar cómo se van a bajar los recursos, ya sean para renta, para reconstrucción o para construcción de vivienda nueva, a los verdaderamente damnificados, y hay que supervisar hasta el último centavo para que no se desvíe de su camino. Sin duda, mira, cuando te hablo de censos, particularmente te hablo de los censos de quienes son afectados. La experiencia en el 85, yo era muy niña en el 85, pero he platicado con varios compañeros que en su momento lo vivieron. Y la experiencia es que si tú no vas al sitio físico en donde la persona sufrió la pérdida, por eso hablan de un censo en sitio. Si tú no vas a ese sitio, se te van a triplicar, cuadruplicar, quintuplicar y hasta multiplicar por 10 quienes van a decirse damnificados por este sismo, ¿sabes? Y el mejor momento para ir al sitio y hacer ese censo fue cuando se estaban evaluando las construcciones. Claro, pero se tiene que hacer ahorita. O sea, ahorita hay condiciones para levantar un censo. Ahora, hablemos un poco de este semáforo que seguramente ya han platicado en otras ocasiones. La ciudad se está diagnosticando, los edificios, los inmuebles, se están diagnosticando en un semáforo que son, digamos, te voy a hablar de los menos graves a los que hay que demoler. Se les llama a los edificios verdes, aquellos edificios que sufrieron afectaciones, les voy a llamar cosméticas, que tienen una cuarteadura en la pared, que a lo mejor se movió un muro, una de estas tablarrocas, que tienen una afectación cosmética. Le llamo cosmética porque no tienen ningún daño, o sea, te puedes meter a vivir ahí, aunque a lo mejor se ve la pared de ladrillo, a lo mejor tiene una cuarteadura, a lo mejor se cayeron unos azulejos, ¿sabes? Esos son afectaciones, claro, para quien lo vivió y se le cayó encima, pues es fuertísimo, pero al final del día, un especialista, un ingeniero en estructura, te dice que la estructura está completamente segura. Pues a esas personas las tenemos que regresar a sus casas hoy, y eventualmente darles facilidades para que se corrijan esas afectaciones cosméticas, que son los edificios verdes.
Luego están este gran número que se habla de entre 1,100 y 1,300 inmuebles que están en el semáforo amarillo. Estos edificios de semáforo amarillo van de un amarillo naranjoso, que son los que tienen daños estructurales más delicados, pero sin embargo corregibles, hasta un amarillo claro, que tienen algún daño en donde no es pertinente invitar a la gente a que vive ahí en ese momento, pero que de unos, digamos, 4 a 6 meses, 3 a 6 meses, podemos ir regresando a las personas adentro de los edificios amarillos. Ahí es en donde el ADI se comprometió a ayudar, dejando a un lado sus proyectos, ¿no? Comprometiéndose con la ciudad, que creo que es lo mínimo que deben hacer. Van a ponerse a trabajar en aquellos edificios que tienen un daño en su estructura, pero un daño en su estructura sujeta a ser corregible, y que una vez siendo corregida se encuentren en absoluta seguridad sus habitantes. Muy bien. Pues estos son esos edificios amarillos, ¿no? Que son los más. Y luego tenemos estos edificios rojos que pues son, como lo dice, un foco rojo. Y son aquellos edificios que deben ser demolidos. La verdad es que habría que hacer un análisis, y de hecho hablaba yo ahora con alguien que deberíamos dedicarle el tiempo a hacer una tesina para ver cuáles de los 39 inmuebles que se cayeron en donde hubo pérdidas humanas debieron haber sido demolidos en el 85 y nunca fueron. Y la gente pues regresa, porque al final del día todo el mundo quiere tener un techo, ¿sabes? De hecho hay que hacer la autopsia de estos edificios rojos. Hay que hacer la con autopsia de los urgencia, edificios rojos. y de algunos que no sé por qué razón extraña se han salvado de estar ni siquiera pintados de ningún color, ni verde, y que deberían estar ya en el suelo como Insurgentes 300. Hay varios, y luego, la verdad también hay que hacer la autopsia de estos edificios, en donde de pronto llegó a un ingeniero estructurista y dijo, no, aquí sí se puede poner un espectacular. Es que déjame decirte que mi hijo estuvo el martes, miércoles, jueves, y de hecho sigue, porque es arquitecto, en varios de los edificios que ya se demolieron, que estuvieron a punto de demolerse, en donde hubieron pérdidas humanas, y me decía, no sabes, mamá, los espectaculares, ya olvídate. Yo estoy segura que ninguna persona, ningún calculista que calcula un edificio dice, a este edificio me gusta para 6 pisos y un espectacular. Para empezar, no están calculados así. ¿Estás de acuerdo? O sea, nadie dice, perfecto, este edificio está perfecto, 6 pisos, 2 espectaculares. Eso no sucede. Pero bueno, pensemos que la estructura lo carga, que acepta la carga de un espectacular, porque tampoco pesa tanto. Aceptemos que acepta la carga. Lo que no acepta es el movimiento oscilatorio que provoca un espectacular arriba de un edificio de 6 pisos. Pues tienes toda la razón. Hubieron edificios que se cayeron por espectaculares, y es la absoluta irresponsabilidad de la autoridad. Como si viviéramos en Manhattan y aquí no se mueve. Por Dios, vivimos en una zona de las más sísmicas de la Tierra. ¿Cómo permitieron que se colocaran espectaculares? Entonces, creo que es momento de invitar a la autoridad para que hoy bajen todos los espectaculares de los edificios. Los edificios de viviendas, de comercios y de oficinas tienen una función, entre las cuales no incluye la colocación de espectaculares. Muy bien. No están hechos para eso. Elvira, Daniel, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Y seguramente te estaremos invitando acá para que vengas a cabina. Muchas gracias. Gracias, saludos. Hasta luego. Bye. Tenemos noticias. Tenemos noticias. Vamos a noticias y regresamos a platicar con Alfonso Penela. Estas son las noticias. El gobierno de la Ciudad de México ofrecerá asesoría a través de los Centros de Atención Integral para la Reconstrucción de la Ciudad. Miguel Ángel Mancera informó que las Secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda, Educación, Asesoría Jurídica y la Procuraduría General de Justicia resolverán inquietudes de los ciudadanos y atenderán permanentemente en las delegaciones más afectadas como Tlalpan, Cuauhtémoc y Benito Juárez. La Secretaría de Cultura Federal informó que para la restauración o reconstrucción de los inmuebles históricos y de valor cultural que resultaron dañados por los sismos, serán necesarios más de 8,000 millones de pesos. Del total de los edificios históricos se han censado 1,225 inmuebles con afectaciones moderadas a severas. Dentro de estos se incluyen templos religiosos, monasterios y zonas arqueológicas.
El portal inmobiliario property.com.mx consideró que al comparar los daños del sismo de 1985 con los del pasado 19 de septiembre, otras zonas de la Ciudad de México podrían poblarse, pues la seguridad y tranquilidad son factores que influyen en la plusvalía. Asimismo, existe la estimación de que las inversiones de los desarrolladores inmobiliarios se incrementarían para atender la demanda de vivienda. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el gobierno de la República trabajará con la banca comercial, así como con los organismos nacionales de vivienda para consolidar esquemas que faciliten la entrega de créditos hipotecarios a familias que resultaron perjudicadas por los sismos. Destacó que a través del Infonavit y el Fobiste se emprenderán acciones para apoyar a los derechohabientes y señaló que mediante estos organismos se ofrecerán créditos accesibles para los trabajadores afectados. SEDATU anunció el inicio de los trabajos de reconstrucción de viviendas en Chiapas y Oaxaca. Rosario Robles Berlanga, titular de la dependencia, señaló que tan solo en Oaxaca se registraron 59,000 viviendas con afectaciones, de las cuales 25,000 presentan daño total. El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados propondrá canalizar los recursos obtenidos por los parquímetros del programa Ecopark hacia la reconstrucción de inmuebles en la Ciudad de México. Además, se destacó que la recaudación de Ecopark ha tenido un aumento constante durante los últimos 3 años. Informó para Centro Urbano Rocío García. Si quieres saber más, síguenos en @centrourbano o entra a centrourbano.com. Y bueno, estamos de vuelta desde Centro Urbano y ahora, después de estar platicando con Alfonso Penela, con Elvira Daniel, tenemos en la línea al senador Francisco Búrquez. Pancho, ¿cómo estás? Pues dispuesto a contestar todas las inquietudes que me quieras plantear desde tu auditorio, pues tú que tienes el termómetro y la sensibilidad de todo lo que está pasando, especialmente en estos momentos tan sensibles, con tantos daños para muchas familias. No nos des ideas. Ahorita si se trata de atender todas las dudas, imagínate con todas las emergencias que hay en varias regiones del país y particularmente en la Ciudad de México, todo lo que queremos escuchar de ti como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo percibes todo esto que nos está pasando en el tema de la Ciudad de México y qué va a pasar? Bueno, primeramente, pues el sistema de verificación y de sobreregulación que hemos tenido en nuestras ciudades sobre el espacio edificable, Me parece que perdimos la conexión. Sí, a ver si le podemos marcar de nuevo al senador Búrquez. Y bueno, importante que el senador que preside la Comisión de Desarrollo Urbano esté en esto, pues es importante para esto, ¿no? ¿Cómo sientes, querido Alfonso? Creo que es muy importante. Tenemos que reconfigurar la ciudad, tenemos que aprovechar los espacios que desgraciadamente nos dejó el sismo, espacios muy valiosos en cuanto a potencialidad de uso de la tierra. Tenemos que voltear a ver, como lo comentaba hace un momento con Elvira Daniel. Esa ciudad que no volteamos a ver cotidianamente, que ya está edificada, todos estamos preocupadísimos por el costo del suelo para construir vivienda social y no nos damos cuenta que la gran mayoría ya está construida, solo que hay que regularizarla. Hay que constituir, y es la gran oportunidad del condominio familiar. Creo que ahora es cuando. Y tenemos en la línea, Pancho, perdón, se nos cortó la llamada con el senador Francisco Búrquez, que preside la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado de la República, y nos quedamos escuchando tu visión con esto que estamos enfrentando, este reto urbano que estamos enfrentando como consecuencia del terremoto del 19 de septiembre. Y vimos que pues hay negligencia por parte de los reguladores y pues también corrupción, porque muchos edificios pues no contaban con la autorización adecuada, especialmente este colegio. En fin, eso no es garantía tampoco de que se va a cuidar que las estructuras de los edificios, sobre todo verticales, pues tengan todas las de la ley. Tampoco es problema la altura. Ya vemos que nadie piensa que el edificio de Reforma de
Vancomer, pues se vaya a caer, ¿verdad? O Torre Mayor, son edificios que tienen Latinoamericana, que tienen todas las tecnologías, es un asunto de tecnología. El otro gran tema, entonces, debe empezarse a ver otro tipo de certificaciones que no recaigan necesariamente en el gobierno, sino en otras alternativas, incluso de certificaciones de colegios de ingenieros, etcétera, que puedan ser de la sociedad civil. Habría que innovar en ese tema, pero sí es importante prevenir en base a que las edificaciones cuenten con toda la seguridad. El segundo punto es que los edificios que se vinieron abajo se concentraron sobre todo en la Condesa, en la Roma. Perdón, senador. Soy Alfonso Bueno. Penela. Si me permite hacer una observación tomando su idea anterior, que creo que es muy importante, casi más que las certificaciones o las acreditaciones por parte de la autoridad. Hemos tolerado y a lo mejor hemos hasta ayudado a la autoconstrucción. Hemos tolerado grupos sociales que pueden autoconstruir sobre terrenos invadidos, y esa autoconstrucción es quizá el principal causante de las grandes tragedias que estamos viendo hoy. Sí, la autoconstrucción es la forma en que la gente con ingresos bajos puede ir haciendo su casa. Y aquí, más que combatir la autoconstrucción, que es un maravilloso método, es el que la construcción, aún la autoconstrucción, sea regular. Por supuesto. Que pase por un proceso, ¿verdad?, de protección civil y de estructuras. En este sentido, da pena cómo de 900,000 viviendas que se construyen al año, 500,000, o sea, más del 50%, se dan todavía a estas alturas en zonas irregulares, en zonas ilegales, en zonas de peligro, en donde verdaderamente la gente está siendo extorsionada por líderes amafiados con la autoridad. Eso es especialmente en el sur del país, antes se daba mucho en el norte, pero es generalizado, y esto hay que combatirlo. ¿Por qué se da ese mercado negro? Todos los mercados negros se dan cuando el mercado legal, cuando hacerte de un lote con servicios, es prácticamente imposible. La regulación en México, y esperemos que cambie con las leyes estatales que tienen que adecuarse a la reforma urbana, que es la ley general que cambió el año pasado, es tan restrictiva que son tantas las cosas que piden que no permite que haya urbanización progresiva. Entonces, la única manera que encuentra la gente con escasos recursos, con bajos ingresos, es irse a estar en manos de ese mercado negro, en manos de extorsionadores. Dice bien, y yo creo que ahí se da un grave problema. Entonces, necesitamos que la vivienda regular, formal, aún la de autoconstrucción, sea una vivienda que garantice pues la seguridad de la familia. Ahora, senador, ¿cómo le hacemos? ¿Qué debe pasar para que toda esta buena iniciativa que hay a nivel política pública de alcance federal se vaya traduciendo en regulaciones específicas locales? Que pareciera que en este momento el brinco de pasar de que lo federal, que pareciera que tiene muy buen sentido, se aterrice, es lo que nos estamos tardando en hacerlo. Sí, desgraciadamente es un cambio de paradigma. Es una ley general que obliga a que en el término de un año las legislaturas locales se actualicen, pero van muy lentos los estados, y de ahí tienen que pues bajar a los municipios en sus reglamentos. Las leyes estatales, está la de Nuevo León, está la de Baja California, está 2 o 3 más leyes, pero van muy, muy lentos en las actualizaciones a la legislación. Y después va a haber problemas, porque en esta legislación, entre otras cosas, libera para que la ciudad vuelva a ser dinámica, entre otras cosas, ¿verdad? Se le han puesto tantos camisas de fuerza a la evolución de nuestros barrios, que cuando cumplen 30, 40 años y que ya se deben de reciclar, especialmente partes céntricas que tienen magníficas ubicaciones, con tanta regulación
son estorbadas, y eso es lo que pasó en estas colonias que estamos hablando ahorita, la Roma, la Condesa. Son colonias que tenían tan buena demanda que desde hace años, 50, 60 años, se hicieron edificios que ahorita no contaban con la estructura adecuada, eran edificaciones verticales, ya cumplieron su cometido, y la regulación hace que sea demasiado costoso para atraer, para el inversionista nuevo, el venir y reemplazar esos edificios viejos por edificios nuevos. La ciudad es una ciudad parte del ecosistema que debe de ser dinámica, y cada 40 años debe de evolucionar, y por lo general evolucionan hacia mayores densidades. Entonces el problema no es la densidad, el problema es que no se le permite reciclarse a las ciudades con tantas regulaciones, con tanto costo. Pues sí, el tema es ese, el tema es cómo lograr ya vincular que tengamos una política urbana que nos permita conducir a nuestras zonas pobladas a escenarios de largo plazo que sean verdaderamente lo que esperamos, que el desarrollo de las ciudades sea el resultado de la planeación y no el resultado de la casualidad. Y estas colonias, por ejemplo, que tuvieron estaciones en la Ciudad de México, pues tienen magníficas áreas públicas, tienen un interconexión o parques, tienen unas interconexiones viales muy buenas, pero cuando tú quieres hacer un edificio te están limitando las alturas, y cuando se recicla una colonia el terreno es muy valioso, entonces sube mucho de precio, y solamente lo puedes amortizar si pones más niveles o vendes muy caro. Entonces, esos son los estorbos a los que me refiero. Sí, claro. Otro estorbo que me refiero es el de los estacionamientos. La mayor parte de la gente que vive en esa colonia ya está usando Uber, está usando camión, el Metrobús, trabaja en ciertas zonas. El automóvil ya no está siendo, son de avanzada estas colonias, el automóvil ya no está siendo pues algo que sea inevitable. Entonces, ya en el Distrito Federal se quitó la restricción, por fin, hace unos meses el Distrito Federal, asesorado por el INCO, eliminó la restricción de estacionamientos. O sea, imagínate que tienes que construir una casa a un coche que no tienes. Entonces eso te eleva tu costo y disminuye las posibilidades de que gente, sobre todo de menores ingresos, puedan vivir en esas colonias. Entonces cometieron otro error porque ahora pusieron máximos en estacionamientos. Lo que hay que dejar es que sea libre para que cada quien a su gusto personal lo tome la casa con estacionamiento, sin estacionamiento o con muchos estacionamientos. Cada quien sabrá cómo organiza su vida y cuánto quiere gastar. De acuerdo. Senador Francisco Búrquez, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Con todo gusto, y pues qué bueno que están pues con este programa, que es el gran programa que toca los temas urbanos, atendiendo esta situación, y yo creo que se puede prevenir tomando varias medidas importantes para que no sucedan, pues al menos con tanta profundidad, estas tragedias. Muchas gracias y quedamos al pendiente. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Pues el senador Francisco Búrquez, y bueno, vamos a reflexionar de todo lo que nos dijo. Vámonos por lo pronto a un reportaje y regresamos en un momento. Vámonos. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Tras los sismos que han sacudido al país, se ha solicitado la presencia de especialistas en los diferentes inmuebles dañados para que establezcan la gravedad de los mismos. Ante esto, seguramente te has preguntado, ¿qué es un DRO? Un director responsable de obras es un profesional titulado como arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor militar o ingeniero municipal. Según la especialidad de su registro, deben poseer cierto tiempo de experiencia en la profesión y aprobar los trámites y exámenes correspondientes. En una obra, esta es la persona que asume la responsabilidad y obligaciones de que un proyecto cumpla con los requerimientos de construcción y seguridad en los diseños estructurales de una obra. Entre otras cosas, se encarga de comprobar que las construcciones a su cargo sean ejecutadas de acuerdo con planos y documentos aprobados por las licencias y permisos.
llevar un control y registro documental del proceso constructivo, supervisar las obras durante todo el proceso y etapas de construcción, entregar al término de la obra todos los documentos técnicos al propietario, asesorar al propietario para que no caiga en faltas al reglamento por omisión o ignorancia del mismo, tramitar ante la administración municipal, una vez concluida la obra, el dictamen de terminación de obra y, si el tipo de construcción lo requiere, el visto bueno de seguridad y operación. Recientemente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno capitalino estableció que los DROs durante 3 meses deberán apoyar de manera gratuita para brindar dictámenes sobre el estado de los edificios con alguna afectación. Dichos especialistas deberán estar debidamente autorizados por la Comisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsales. Informó para Centro Urbano Hanna Pacheco. Estamos de vuelta prácticamente para cerrar el programa con Alfonso Penela. Buena reflexión, ¿no? Que la gente que ha estado, Elvira Daniel con la parte de elaborar la Constitución y el senador Pancho Búrquez haciendo toda esta reforma urbana que estamos viendo, que ojalá que los tiempos que veamos, veamos para la ciudad sean temas de planeación, de construir en largo plazo y que toda esta reconstrucción que se viene no sea pegar ladrillos donde estaban los ladrillos, sino pensar en largo plazo. Yo creo que ya aprendimos del error de renovación habitacional a los que nos tocó vivirlo. Creo que tú y yo empezamos la carrera, el ejercicio profesional en eso, con renovación habitacional por ahí del 85, 86. Creo que ya vimos que eso no funciona, que eso no va a funcionar. Creo que tenemos que voltear a ver el condominio familiar en estas zonas de asentamiento irregular, regularizar el patrimonio para poderle dar crédito a esta gente, para poder generar una ciudad ahí, no un tugurio. Creo que tenemos que replantearnos la traza urbana de la ciudad, con un término que en mi vida jamás había oído, que parasísmica, pero que suena interesante, ver cómo prevemos estos espacios públicos para que la gente pueda refugiarse en el momento del evento y para que permitan los movimientos de los edificios y las cargas adecuadas. Es muy claro que construir bien y construir a prueba de sismo es muy caro, y si es muy caro, ya lo sabemos, entonces tenemos que ver cómo repartimos las cargas urbanas de esta ciudad para que se pueda pilotear hasta donde tenga que pilotearse, para que se puedan hacer edificios a prueba de todo. Los 3 gigantes de Reforma creo que son un buen ejemplo de haber aguantado sin mayor tema. Torre Reforma, que es una obra de arte, Torre Mayor y la Torre de Vancomer no tuvieron ni un cristalito roto, pero eso es muy caro, pero es muy alto, entonces rentable. Entonces creo que tenemos que voltear a ver simultáneamente la redensificación de la ciudad, la reestructuración, redimensionamiento de los espacios públicos, para que, sabiendo que vivimos sobre una gelatina, podamos aprender a construir y a vivir sobre esta gelatina. Y yo creo que el tema importante es pensar de vuelta, pensar para qué queremos la ciudad, porque como conocemos una casa le preguntamos a la gente, a ver, ¿cuántos son? Para ver cuántas recámaras hacemos, ¿te gusta cocinar? Para ver si la cocina es grande. Habría que hacer ese ejercicio de ciudad para ver, poner las zonas en donde es adecuado para que la planeación permita que las cosas se construyan donde deben estar y no donde se puede. Por supuesto, por supuesto. Y tomar en cuenta que la costra de la ciudad también es ciudad. Sí, claro. Sí, claro. Parece que se nos olvida. Yo estoy obsesionado con ese tema porque todos hablan de dónde vamos a construir vivienda social en la Ciudad de México. Se está gentrificando la Ciudad de México. Pues sí, está así surgiendo un tema de redensificación que encarece el suelo, normalmente. Sí, claro. Pero ya la ciudad está construida. La gente ya vive en la ciudad. Ahora, ¿cómo integramos a los que están en el Estado de México y cómo integramos a los que están en las colinas que circundan nuestra ciudad? Porque también está la ciudad ahí y ya no nos vamos a poder mover. No, ¿cómo consolidamos ciudad? O sea, ya, para bien o para mal, ya hicimos una zona urbana dispersa. Ya. ¿Cómo le hacemos para llenar los agujeros que llenamos y para conectar partes con partes? Que nos garantice la movilidad, la seguridad y la certeza jurídica, sobre todo, de nuestro patrimonio como mexicanos. Y que nos garantice que sean ciudades vivibles y que pensemos que toda esta crisis que estamos viviendo tan terrible, por lo menos algo bueno nos deje. La posibilidad de construir una ciudad de cara a largo plazo. Alfonso, muchísimas gracias. Ya sé que la próxima vez que no pueda yo venir, ya sé quién se puede encargar perfectamente del programa. Gracias, Horacio. Un gusto estar aquí contigo. Tu tiempo como siempre y gracias por su esfuerzo, porque es uno de los directores responsables de obras que ha estado sudando la camiseta, corriendo por toda la ciudad para atender la emergencia. Gracias por eso. A la orden.
RadioTV.mx presentó.